Capítulo 1. Un segundo comienzo. El zumbido monótono de la alarma era un sonido que había llegado a detestar, incluso más que el olor a rancio de su apartamento anterior. Pero esta vez, el pitido constante se sentía diferente, vibrando en sus oídos con una extraña insistencia. Abrió los ojos, esperando ver el techo agrietado y la pila de recibos impagos. En su lugar, una luz tenue se filtraba por una ventana enrejada, iluminando un póster de ciencia en la pared y un escritorio lleno de libros y cuadernos que no eran suyos. El aliento se le atascó en la garganta. Este no era su apartamento. Ni su cuerpo. Sus manos, pequeñas y ligeramente huesudas, se extendieron frente a él. Eran las manos de un adolescente. En el reflejo borroso de la pantalla de un monitor apagado, vio un rostro familiar, demasiado familiar. Ojos grandes y curiosos, el cabello castaño desordenado, las gafas que apenas lograban ocultar una incipiente miopía. Peter Parker. La mente del protagonista, que hasta hace unos segundos había sido la de un hombre adulto con una vida muy diferente, giró a 1000 por hora. No era un sueño. No era una alucinación. Había muerto. Recordaba la oscuridad, el frío, el vacío. Y ahora esto. Había reencarnado. En el universo de The Espectacular Spider-Man. En el cuerpo de Peter Parker. Y, por el aspecto de la habitación y la fecha digital en el despertador, lunes, 12 de marzo, sabía exactamente dónde estaba en la línea temporal. Mañana. Mañana era la excursión a Oscorp. Mañana. La araña. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era de miedo. Era de asombro y una extraña emoción. Una segunda oportunidad. No solo una segunda oportunidad en la vida, sino una oportunidad para arreglar las cosas. Para no ser el Spider-Man que sufría una tragedia tras otra, que cargaba con el peso de la culpa y la responsabilidad de forma tan abrumadora que a veces lo paralizaba. No. Este Peter Parker sería diferente. Sería más listo. Más proactivo. Se levantó de la cama, sus nuevas extremidades sintiéndose extrañas y ligeras. Se acercó al espejo, estudiando el rostro adolescente. Tenía que ser cuidadoso. No podía cambiarlo todo de golpe. Pero podía prepararse. Lo primero era la excursión. No podía faltar. La picadura de la araña era esencial. Pero sí podía asegurarse de que la araña fuera la correcta, la que le daría los poderes que conocía, no alguna variación mutada que pudiera causarle problemas inesperados. Haría un recorrido accidental por los laboratorios de genética avanzada, observando. Memorizando. Luego, los poderes. No los malgastaría en peleas callejeras tontas al principio. Los estudiaría. Los perfeccionaría. La telaraña, los lanzadores. Podría hacerlos mejores. Mucho mejores. Y el tío Ben, un nudo se le formaba en la garganta. Esa era la prioridad número 1. El tío Ben viviría. No importa qué. Su existencia como Spider-Man se basaría en la protección, no en la venganza. Miró su reloj de pulsera. Faltaban unos 20 minutos para la hora de levantarse oficialmente. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tenía tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para planificar. Tiempo para ser el Spider-Man que siempre quiso que Peter Parker fuera. El Spider-Man que estaba un paso adelante. Se sentó en el escritorio, tomó un bolígrafo y un cuaderno en blanco. Era hora de empezar a escribir el futuro. Capítulo 2. El origen optimizado. El clic del autobús escolar al cerrar la puerta resonó en los oídos de Peter, no como el inicio de una excursión rutinaria, sino como el tic-tac de un reloj. Sabía que cada segundo en Oscorp era crucial. Mientras sus compañeros bromeaban y se empujaban, Peter observaba cada detalle del laboratorio de genética, los tubos de ensayo burbujeantes y las jaulas con animales mutados. Su mente, antes abrumada por la novedad de la reencarnación, ahora estaba enfocada con la precisión de un láser. Cuando la araña radioactiva que lo cambiaría todo, se descolgó de su telaraña con una gracia antinatural, Peter no reaccionó con pánico. En lugar de gritar o sacudirse violentamente, movió su mano con deliberación. La sintió posarse en su piel, un cosquilleo, luego el pinchazo. Pequeño. Preciso. Peter, ¿estás bien? Pareces un poco pálido, dijo Gwen Stacy, notando su quietud. Peter sonrió, un poco forzado. Sí, Gwen, solo un poco mareado. Demasiada ciencia fascinante para un lunes por la mañana, supongo. La excusa era pobre, pero esperaría. No quería que nadie notara nada fuera de lo común. Al día siguiente, los síntomas comenzaron.
El sudor frío, los mareos que lo obligaban a sentarse en el suelo de su habitación, la sensación de que su piel quemaba y sus músculos vibraban. Pero esta vez, Peter estaba preparado. No fue a la escuela. Le dijo a Aunt May que tenía una fuerte gripe, lo suficientemente convincente como para que lo dejara quedarse en casa. Mientras el virus, o la radiación, hacía su trabajo, Peter no se limitó a sufrir. Armado con una libreta y un bolígrafo, comenzó a documentar cada sensación. La fuerza creciente en sus extremidades. La agudeza de sus sentidos. El extraño zumbido en su cabeza que presagiaba peligro. El sentido arácnido. Podía sentirlo desarrollarse, no como un dolor de cabeza, sino como una nueva forma de percibir el mundo. Una vez que lo peor pasó, Peter se sintió renovado, casi eléctrico. Fue al patio trasero, donde nadie podía verlo, y comenzó a experimentar. Un salto que lo llevó al techo del cobertizo. Una telaraña diminuta tejida entre dos dedos, sorprendentemente fuerte. Era real. Era increíble. Su primera meta no fue salir a patrullar. Fue optimizar. Pasó horas en su habitación, utilizando cada libro de física y química que tenía. Necesitaba una fórmula para la telaraña que fuera reproducible, resistente y, lo más importante, no tóxica. Sabía que los lanzaredes originales eran un prototipo. Él haría unos mejores. Más compactos. Con mayor capacidad. Dibujó planos en su cuaderno, calculó la tensión y la elasticidad, y consideró los materiales. Pensó en usar su ingenio para ganar algo de dinero extra. Pequeños trabajos de programación para empresas locales, quizás. O consultoría de ciencia para proyectos escolares de otros. Esto no solo le daría fondos para sus experimentos, sino también una coartada perfecta para sus frecuentes ausencias. Miró su mano, ahora capaz de adherirse a la pared sin esfuerzo. Esto es solo el comienzo, susurró para sí mismo, una mezcla de emoción y una inmensa determinación en su voz. El Peter Parker de esta vida sería un Spider-Man que no solo reaccionaba, sino que creaba y prevenía. Y su primer gran proyecto sería la salvación del tío Ben. No habría un gran poder, gran responsabilidad nacido de la tragedia, sino de una elección consciente y premeditada. La vida de su tío, su propia conciencia, dependían de ello. Capítulo 3. Un intelecto renovado y un plan en marcha. El primer día de regreso a la escuela, Peter no solo se sentía diferente, era diferente. La sutil agudización de sus sentidos lo hacía consciente de cada susurro en el pasillo, cada olor del almuerzo y el zumbido constante de las luces fluorescentes. Pero fue en las clases donde su mente brilló de verdad. Durante la lección de química, la explicación del profesor se sintió increíblemente simplista. Peter ya no solo entendía los conceptos, visualizaba las reacciones a nivel molecular, veía las estructuras atómicas en su mente como si fueran modelos 3D. Cuando el profesor preguntó por la solución a un problema particularmente complejo, Peter levantó la mano con una confianza inusual. Profesora Warren, creo que la variable X en la ecuación de equilibrio podría simplificarse si aplicamos el principio de Le Chatelier de manera inversa, ajustando la temperatura para desplazar el equilibrio hacia los reactivos deseados. Eso permitiría una mayor eficiencia en la síntesis del compuesto. Un silencio se apoderó del aula. La profesora Warren, una mujer de expresión habitualmente escéptica, parpadeó. Peter, eso es correcto. Y bastante avanzado para el material que estamos cubriendo. Impresionante. Flash Thompson, sentado a unas filas de distancia, farfulló. Parker, deja de presumir. Peter ignoró a Flash. No era para presumir. Era para establecer una nueva reputación, una coartada sólida. Si era un genio aún mayor, sus horas encerrado en su habitación o visitando bibliotecas especializadas serían más creíbles. Era una inversión en su futuro como Spider-Man. En los días siguientes, Peter siguió sorprendiendo. Presentó ideas innovadoras para el club de ciencias, ganó un concurso de matemáticas con una facilidad desconcertante y comenzó a recibir invitaciones para programas de verano en universidades. Aunt May y tío Ben estaban eufóricos. Nuestro Peter es un genio. Exclamaba Aunt May, abrazándolo con orgullo. Esta aclamación también trajo consigo oportunidades. Una pequeña empresa de tecnología local, Tech Solutions Incorporated. Se enteró de su talento y le ofreció un trabajo a tiempo parcial, desarrollar prototipos y probar nuevos circuitos. El pago era decente, y el acceso a equipo de laboratorio y componentes era invaluable. Su primera misión en Tech Solutions fue sencilla: optimizar la eficiencia de un sistema de carga inalámbrica.
Peter lo resolvió en la mitad del tiempo esperado y, con el tiempo libre, se dedicó a su proyecto secreto, los lanzarredes. Utilizó los equipos de Tech Solutions, bajo el pretexto de un proyecto personal de mejora energética, para fabricar los componentes. Diseñó mecanismos de presión más robustos, cartuchos de telaraña recargables y una boquilla que permitía diferentes grosores de red. La fórmula de la telaraña era el verdadero desafío, pero con acceso a productos químicos y una mente que ahora procesaba la información a una velocidad asombrosa, estaba cerca. Pero el tiempo apremiaba. Peter sabía que el incidente del tío Ben se acercaba. Su Spider-Sense, aún incipiente, a veces le daba pequeños chispazos de advertencia. Necesitaba un plan para ese día. No podía evitar que el ladrón existiera, pero sí podía evitar el enfrentamiento fatal. Decidió que, en lugar de esperar a reaccionar, pondría una trampa. No para el ladrón, sino para la situación. Si sabía la ruta probable de huida, podría encontrarse con el ladrón en un punto estratégico. Un punto donde él pudiera intervenir, desarmar al criminal y asegurar al tío Ben, todo sin revelar su identidad y sin dejar al ladrón escapar para cometer más crímenes. Solo necesito un mapa de los patrones de delincuencia recientes, murmuró para sí mismo mientras trabajaba en sus lanzaredes, y una forma discreta de seguir la pista de los robos de la zona. Su mente ya estaba calculando probabilidades y rutas de escape. El tiempo se acababa, pero Peter Parker, ahora con un intelecto a la altura de sus nuevas responsabilidades, estaba listo para desafiar al destino. Capítulo 4. Primeros pasos con precisión. El zumbido del soldador era música para los oídos de Peter. En el taller de Tech Solutions Incorporated. Bajo la supervisión de un técnico despistado que rara vez miraba por encima de su propio teclado, Peter estaba dando los toques finales a sus lanzarredes. No eran los prototipos voluminosos de la serie original. Estos eran elegantes, compactos y potentes. Había utilizado aleaciones ligeras y resistentes para el cuerpo, microservomotores para la inyección de la telaraña y un sistema de gatillo sensible al tacto, activado por la palma de la mano, que se ajustaba perfectamente a sus nuevos reflejos. La fórmula de la telaraña, perfeccionada tras noches de experimentación clandestina en el laboratorio de química de la escuela y en su propio baño, era un polímero sintético que se solidificaba al contacto con el aire, con una resistencia a la tracción asombrosa y una biodegradabilidad controlada. En pocas palabras, era mejor que la original. Listo, murmuró, sosteniendo los dos dispositivos en sus manos. Se sentían como una extensión natural de sus brazos. La sensación de control era embriagadora. Ahora, el traje. Peter sabía que no podía salir a la calle con su ropa normal. Necesitaba algo que le permitiera moverse con libertad, que fuera discreto y que lo protegiera un poco. En lugar de gastar dinero en materiales caros, usó su ingenio. Recordó un viejo buzo de atletismo de su tío Ben, de un material elástico y transpirable. Con algunas modificaciones, y un tinte rojo y azul que compró con el dinero de Tech Solutions, y una máscara hecha de un tejido elástico más fino con lentes que se ajustaban a su visión mejorada, tenía su primer disfraz. No era perfecto, pero era funcional. Hora de entrenar en serio, pensó. Las sesiones secretas en el patio trasero ya no eran suficientes. Necesitaba un campo de pruebas más grande, más desafiante. El lugar ideal: los tejados de la ciudad. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, Peter se deslizó por la ventana de su habitación. La ciudad era un laberinto de luces y sombras, un patio de juegos silencioso que esperaba ser explorado. Sus primeros intentos de balancearse fueron un poco torpes. Lanzaba una red, se impulsaba, y la sensación de volar era alucinante, pero el aterrizaje a veces era menos elegante de lo que imaginaba. Sin embargo, su sentido arácnido lo guiaba. Era como un sexto sentido que le advertía de peligros inminentes o de la ubicación óptima para el siguiente lanzamiento. Con cada salto, cada balanceo, ganaba más control. No era el balanceo despreocupado del Spider-Man experimentado, sino un acto de cálculo y precisión. Evitaba las luces, se movía en las sombras, practicando aterrizajes suaves y movimientos fluidos. En lugar de lanzarse de inmediato a detener crímenes, Peter se enfocó en el sigilo y la eficiencia. Quería ser una leyenda urbana, no un blanco fácil. Su primera intervención fue pequeña, pero significativa. Una mujer mayor estaba siendo asaltada en un callejón oscuro. Peter no apareció con una explosión de acción. Se deslizó por la pared trasera, inmovilizó al asaltante con una ráfaga rápida de telaraña en los pies y lo pegó a un cubo de basura, todo antes de que el hombre pudiera gritar. Luego, desapareció en las sombras antes de que la mujer pudiera reaccionar por completo.
Spider-Man, pensó la mujer, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, ¿quién era ese? Peter, ahora encaramado en un tejado cercano, observando cómo la policía llegaba, sonrió bajo su máscara. Precisión, no show. Eficacia, no caos. Esta era la nueva era de Spider-Man. Y estaba a punto de reescribir su propio origen. Capítulo 5. El incidente del tío Ben, alterado. El aire de la noche era fresco, pero Peter sentía un sudor frío recorrerle la espalda. Hoy era el día. O, más precisamente, la noche. Había estado monitoreando los informes de la policía en línea, cruzando datos de pequeños robos y la ubicación de las casas de empeño cercanas. El patrón era claro, y el destino, inevitablemente, llevaría a un atraco en ese famoso almacén de lucha libre. Con el pretexto de estudiar en la biblioteca, Peter se había deslizado de la casa, sus lanzarredes y el traje improvisado ocultos bajo su ropa. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina y la inmensa presión de lo que estaba a punto de hacer. Había repasado su plan cientos de veces. No podía detener el atraco por completo, pero sí podía interceptar al ladrón antes de que el tío Ben se cruzara en su camino. Se posó en un tejado con vista al almacén, su sentido arácnido vibrando débilmente, como una cuerda de violín tensa. Esperó. Un taxi se detuvo. El tío Ben y Aunt May salieron, sonrientes, dirigiéndose al evento. Peter sintió un nudo en la garganta. Esto iba a ser por ellos. Minutos después, la alarma del almacén sonó, un estridente lamento en la noche. El ladrón, un hombre con una gorra y una sudadera con capucha, salió corriendo, un bolso abultado en la mano. Peter lo siguió de cerca, balanceándose entre los edificios, manteniéndose en las sombras. El ladrón tomó la ruta de escape que Peter había anticipado. Un callejón estrecho y oscuro que desembocaba en una calle concurrida. Era su oportunidad. Justo cuando el ladrón doblaba la esquina, Peter se dejó caer desde el tejado, no con una explosión, sino con un aterrizaje silencioso y calculado. Quieto. La voz de Peter, distorsionada por su máscara, sonó autoritaria. El ladrón se giró, sobresaltado. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de telaraña impactó en su mano con el bolso, pegándola firmemente a la pared. Otra ráfaga le inmovilizó los pies. El hombre intentó gritar, pero Peter ya se había movido, desarmándolo y asegurando el botín. Fue entonces cuando oyó la voz. Oiga, usted. Devuélvale eso. La sangre de Peter se heló. Era el tío Ben. Había escuchado la conmoción y se había acercado. El ladrón, furioso y desesperado, logró liberarse parcialmente una mano y sacó un arma. El tiempo se ralentizó. Peter vio el cañón del arma, el rostro enojado del ladrón, y al tío Ben, con una expresión de sorpresa. No había espacio para la duda. Peter se interpuso. Con una velocidad que ni él sabía que poseía, desvió el brazo del ladrón en el último segundo. El disparo resonó en el callejón, pero no fue un disparo mortal. La bala rozó el hombro del tío Ben, no en el pecho, no en el punto fatal. Ben se tambaleó, gimiendo de dolor, pero se mantuvo en pie. El ladrón, conmocionado por la intervención inesperada, se quedó paralizado. Peter no le dio más oportunidades. Otra ráfaga de telaraña envolvió al ladrón por completo, pegándolo a la pared como una mosca atrapada. «Tío Ben, ¿estás bien?» Peter se acercó, olvidando por un segundo su disfraz. «Peter, ¿qué? ¿Eres tú?» Ben, pálido y con una mano en su hombro sangrante, miró a su sobrino, luego al hombre pegado a la pared, y finalmente a la extraña figura enmascarada. «No, tío Ben, no soy Peter», dijo rápidamente, forzando un cambio en su voz y alejándose un paso. Sabía que Ben estaba en shock, y su mente buscaría familiaridad. «Solo soy un amigo. El ladrón está inmovilizado. La policía viene en camino». Peter pudo oír las sirenas a lo lejos. Se aseguró de que Ben estuviera a salvo, su mano aplicando una ligera presión para detener la hemorragia, antes de que Aunt May apareciera, gritando el nombre de Ben. La vio arrodillarse junto a su esposo, la expresión de alivio y terror mezclados en su rostro. La ambulancia y la policía llegaron en cuestión de segundos. Peter se desvaneció en las sombras, dejando que la policía se encargara del ladrón inmovilizado y que los paramédicos atendieran a su tío. Desde la cima de un edificio cercano, observó cómo se llevaban a Ben en la ambulancia, consciente. Vivo. La bala le había dado, sí, pero su tío Ben estaba vivo. No había sido perfecto. El tío Ben seguía herido, y el trauma era real. Pero la culpa devastadora que había definido al Spider-Man original, el peso de una muerte que podría haber evitado, no estaba allí.
En su lugar, había un alivio inmenso y una determinación renovada. El tío Ben estaba vivo gracias a su intervención. Su responsabilidad no nacía de la tragedia de la pérdida, sino de la confirmación de su capacidad para proteger. Nunca más, susurró Peter bajo su máscara, viendo las luces parpadeantes de la ambulancia alejarse. Haré esto bien. Capítulo 6. La carga de la responsabilidad. Redefinida la sala de espera del hospital olía a desinfectante y a café quemado, un contraste desolador con la tensión que se respiraba en el aire. Peter, sentado entre Aunt May y un detective de policía, se sentía agotado, pero una extraña calidez lo recorría por dentro. El tío Ben estaba fuera de peligro. La bala había atravesado su hombro, una herida dolorosa y profunda, pero no fatal. La cirugía había sido exitosa y ahora estaba en recuperación. Aunt May, con los ojos rojos e hinchados, apretaba la mano de Peter. Gracias a Dios, Peter. Y gracias a ese chico enmascarado. Él salvó a tu tío. ¿Lo viste bien? Era alguien de por aquí. Peter se encogió de hombros, intentando sonar lo más natural posible. Estaba muy oscuro, Aunt May. Solo vi que se movía muy rápido y que detuvo al ladrón antes de que las cosas fueran a peor. O eso esperaba que pareciera. El detective tomó nota, su expresión imperturbable. Horas después, cuando pudieron ver al tío Ben, la imagen lo golpeó. Su tío, siempre tan fuerte y jovial, estaba pálido y débil en la cama del hospital, un vendaje voluminoso en el hombro. Pero sus ojos estaban abiertos, y una sonrisa cansada se formó en sus labios al verlos. Peter, May, estoy bien, murmuró. Menos mal que ese superhéroe llegó a tiempo. Miró a Peter con una expresión que Peter no pudo descifrar del todo. ¿Había reconocido su voz? ¿Su figura? No, no podía ser. La adrenalina y el shock habrían nublado su juicio. Durante los días que siguieron, mientras el tío Ben se recuperaba en casa, Peter lo atendió con una devoción incansable. Le llevaba sopa, le leía el periódico y lo ayudaba a moverse. En esos momentos, Peter sintió el peso de su elección. Su intervención había salvado a Ben, sí, pero también lo había puesto en peligro. La responsabilidad no era un látigo de culpa, sino un compromiso profundo. ¿Sabes, Peter?, dijo el tío Ben un día, mientras Peter le traía un vaso de agua, ese chico enmascarado, no sé quién era, pero me hizo pensar. Hay gente buena ahí fuera, gente dispuesta a arriesgarse por los demás. Gente que entiende que si tienes la capacidad de ayudar, tienes la obligación de hacerlo. Peter escuchó atentamente, la sangre helada por un momento, pero luego comprendió. Ben no estaba sospechando de él. Estaba reiterando su propio mantra de vida, pero ahora con un ejemplo real frente a sus ojos. La frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" no había llegado como una reprimenda póstuma, sino como una lección viva de la persona que más admiraba. Su motivación como Spider-Man se redefinió. Ya no era por la culpa de una tragedia evitable, sino por la alegría de proteger. Por el profundo deseo de asegurar que sus seres queridos, y la ciudad que tanto amaba, estuvieran a salvo. No quería que nadie más pasara por el miedo y el dolor que Aunt May y el tío Ben habían experimentado. Quería ser el héroe que llegara a tiempo. Mientras el tío Ben se recuperaba lentamente, Peter continuó con su vida dual. Sus estudios brillaban más que nunca, sus proyectos en Tech Solutions avanzaban a pasos agigantados y, en secreto, sus habilidades arácnidas se volvían más finas. Sus lanzarredes eran una extensión de su voluntad, y su sentido arácnido, ahora más que un zumbido, era un faro que lo guiaba. La vida era más complicada, sí. Pero por primera vez, Peter Parker no se sentía condenado por sus poderes, sino empoderado por ellos. La cicatriz en el hombro de su tío Ben sería un recordatorio constante, no de un fracaso, sino de una promesa. La promesa de que este Spider-Man, el Spider-Man que tenía un segundo comienzo, siempre estaría allí. Capítulo 7. Mejorando el arsenal con el tío Ben en casa y en vías de recuperación, Peter pudo respirar un poco más tranquilo, aunque solo fuera para dedicar esa energía a sus proyectos secretos. Su motivación era más fuerte que nunca. No solo quería detener crímenes. Quería hacerlo de la manera más eficiente, con el menor daño colateral posible. Y para eso, necesitaba que su equipo fuera tan avanzado como su intelecto. Las noches en su habitación se convirtieron en un hervidero de innovación. Los pequeños ingresos de Tech Solutions Incorporated, sumados a las becas que había ganado por su reciente explosión de brillantez académica, le daban un capital invaluable.
En lugar de gastarlo en cómics o videojuegos, lo invertía en componentes electrónicos, aleaciones avanzadas y productos químicos de alta pureza que pedía discretamente en línea o recogía en tiendas especializadas. Su primer objetivo fue perfeccionar los lanzarredes. Los prototipos iniciales eran buenos, pero Peter sabía que podían ser mejores. Se obsesionó con la miniaturización. Desmontó un viejo reloj digital y un reproductor de MP3 para estudiar sus circuitos. Su idea era reducir el tamaño de los cartuchos de telaraña, permitiendo llevar más sin aumentar el volumen. También rediseñó el sistema de propulsión, buscando una eyección más potente y silenciosa, casi inaudible. Si puedo hacer que la telaraña salga con más fuerza, tendré más alcance y mayor impacto, murmuró para sí mismo una noche, mientras manipulaba un microscopio casero. Estaba experimentando con diferentes tensiones superficiales y polímeros cruzados para la fórmula de la telaraña, buscando que fuera más adhesiva pero también más fácil de disolver cuando él quisiera. Quería que sus telarañas fueran tan versátiles como él mismo. Pero Peter no se detuvo ahí. Su mente, ahora libre del constante bombardeo de preocupaciones del Peter original, pensaba en el futuro. Necesitaba más que solo telarañas. Rastreo, se dijo. La ciudad era grande y él solo era uno. Comenzó a diseñar pequeños arañas rastreadoras robóticas, del tamaño de una moneda, equipadas con un minúsculo GPS y una microcámara. Podrían adherirse a los criminales o a sus vehículos, dándole información en tiempo real sin tener que estar físicamente presente. Era una forma de estar en todas partes sin sobrecargarse. Luego, la comunicación. Un pequeño comunicador de muñeca, integrado en uno de sus lanzaredes, que le permitiera interceptar frecuencias de radio policiales y quizás, en el futuro, establecer una línea segura con alguna figura de autoridad en la que pudiera confiar. Nada de radios anticuadas. Quería una interfaz intuitiva y discreta. Su taller se expandió de su escritorio a un rincón del sótano, donde aún Mai y tío Ben creían que estaba trabajando en un ambicioso proyecto de feria de ciencias. La pila de planos, las herramientas de precisión y el olor ocasional a soldadura eran su nueva normalidad. Cada nuevo componente, cada circuito exitoso, era una pequeña victoria que lo acercaba a su visión de ser el Spider-Man definitivo. No solo un héroe fuerte, sino un héroe inteligente, que utilizaba la ciencia no solo para luchar, sino para prevenir y proteger de maneras que nadie más podía. Se estaba construyendo a sí mismo, un invento a la vez, listo para cualquier cosa que la ciudad de Nueva York pudiera arrojarle. Capítulo 8. Primer encuentro controlado. El tenue resplandor del monitor era la única fuente de luz en la habitación de Peter. Había estado rastreando los reportes de crímenes menores, buscando patrones. Hoy, su pequeña araña rastreadora, camuflada en un semáforo, había detectado actividad inusual en el puerto. Un par de figuras sombrías, conocidas por robos de cargamento, se movían con sigilo. Perfectos para una primera prueba de campo a gran escala. Se deslizó por la ventana, el traje y los lanzaredes sintiéndose ahora como una segunda piel. La noche era fresca y el aire salado del puerto lo recibió. Las sirenas de los barcos eran su banda sonora. Se movió con una fluidez asombrosa entre las grúas y los contenedores, un fantasma en la penumbra. Su sentido arácnido vibraba, pero no con la urgencia del peligro, más bien con una alerta constante, un mapa en su mente de cada movimiento en el área. Localizó a los ladrones. Eran dos hombres corpulentos, intentando forzar la cerradura de un contenedor de envío. Hablaban en voz baja, quejándose de la lentitud de su trabajo. Peter no se lanzó a la carga. Se posó en lo alto de un contenedor adyacente, observando. Analizando. Sabía que la fuerza bruta rara vez era la solución más elegante. El primer ladrón, el más alto, gruñó frustrado y se agachó. Era su momento. Con un movimiento fluido y silencioso, Peter descendió de su escondite. Disparó una ráfaga de telaraña que se adhirió a los tobillos del primer ladrón, tirándolo al suelo en un tump sordo antes de que pudiera entender que lo había golpeado. El segundo ladrón se giró, sobresaltado, empuñando una palanca. ¿Qué diablos? Peter ya estaba en el aire. La palanca se balanceó, pero él se movió más rápido, aterrizando detrás del hombre. Otro disparo de telaraña, esta vez al pecho y los brazos, lo pegó a la pila de contenedores. El hombre quedó inmovilizado, forcejeando inútilmente, con los ojos muy abiertos por el asombro. El primer ladrón, todavía en el suelo, intentaba liberarse de las pegajosas ataduras. Peter se acercó, sus pasos amortiguados. Le quitó el teléfono que llevaba en el bolsillo y, con un movimiento rápido, lo lanzó lo suficientemente lejos como para que no pudiera alcanzarlo.
Luego, usó otra ráfaga de telaraña para asegurarlo completamente al suelo. Consideren esto una advertencia, la voz de Peter, ligeramente distorsionada por la máscara, era un susurro autoritario. Este puerto está fuera de los límites. Y ahora, prepárense para la policía. Antes de que los ladrones pudieran procesar lo sucedido, Peter ya había desaparecido. Se balanceó de vuelta a los tejados, su corazón latiendo con una emoción controlada. No había gritos innecesarios, ni persecuciones caóticas, ni daños a la propiedad. Solo una inmovilización rápida, limpia y efectiva. Desde la distancia, vio las luces intermitentes de un coche de policía que se acercaba al puerto. Los ladrones, pegados como moscas en una trampa, serían un regalo inesperado para los oficiales. Peter se permitió una pequeña sonrisa bajo su máscara. Esta era la manera. No solo ser fuerte, sino ser inteligente. No solo reaccionar, sino actuar con precisión. Esta noche, había probado que su enfoque era el correcto. La ciudad tenía un nuevo tipo de protector, uno que pensaba con tanta rapidez como se movía. Capítulo 9. El Daily Bugle y J. Jonah Jameson, una nueva estrategia. La mañana después de su exitosa incursión en el puerto, Peter se sentó a la mesa del desayuno, hojeando la edición matutina del Daily Bugle. Un pequeño artículo en la página 3, titulado Misterioso héroe inmoviliza ladrones en el puerto, confirmaba su trabajo. No había fotos, solo descripciones vagas de algo pegajoso y movimientos increíblemente rápidos. Era exactamente lo que quería. No la fama, sino el reconocimiento silencioso de su eficacia. Pero el Daily Bugle era el Daily Bugle. Peter sabía que tarde o temprano, la histeria comenzaría. Y con ella, J. Jonah Jameson. En el universo original, Peter vendía fotos borrosas que Jameson usaba para vilipendiar a Spider-Man, creando una relación simbiótica de amor-odio y mutua dependencia financiera. Pero este Peter era diferente. Tenía una fuente de ingresos más estable con Tech Solutions Incorporated. Y una mente para la estrategia. No necesitaba el sensacionalismo de Jameson, y ciertamente no quería contribuir a una campaña de desprestigio contra sí mismo. Su plan era simple. Si iba a vender fotos, serían fotos que contaran su propia historia. Después de la escuela, en lugar de ir directamente a casa, Peter se dirigió a una tienda de fotografía. No compró la cámara más cara, sino una semiprofesional con un buen teleobjetivo y un modo de ráfaga rápido. Con su agilidad mejorada y su sentido arácnido actuando como un disparador anticipatorio, Peter sabía que podía obtener más que nadie más conseguiría. Su primera oportunidad llegó esa misma noche. Un incendio menor en un edificio abandonado. Peter llegó, extinguió las llamas con telaraña y ignífuga experimental, otra de sus invenciones recientes, y, mientras lo hacía, se aseguró de que su cámara, montada discretamente en un dron minúsculo y controlado por su muñeca, capturara los momentos clave. No poses heroicas, sino el Spider-Man práctico, apagando el fuego, asegurando el perímetro y ayudando a los bomberos que llegaban. Al día siguiente, Peter se presentó en la oficina del Daily Bugle, no como el Peter Parker necesitado de siempre, sino como un estudiante talentoso con una habilidad única para la fotografía de acción. Señor Jameson, dijo Peter, con una voz más segura de lo habitual. Tengo algunas tomas que creo que le interesarán. Del incidente de anoche. Jameson, con su cigarro y su ceño fruncido habitual, apenas lo miró. ¿Oh, sí? ¿Más fotos de ese maldito vigilante? Otro inadaptado con traje que cree que es un héroe. Apuesto a que son tan borrosas como las demás. Peter colocó una pila de impresiones de alta resolución en el escritorio de Jameson. Las fotos eran nítidas. Mostraban a Spider-Man, sí, pero no como un destructor, sino como un salvador. Una foto mostraba a Spider-Man rociando telaraña en las llamas, deteniéndolas. Otra, mostrando la telaraña actuando como un conducto para el agua de los bomberos. La última, la más impactante, mostraba a Spider-Man ayudando a un bombero a estabilizar una escalera, con el casco del bombero claramente visible, mostrando una cooperación. Jameson se quedó mudo. Sus ojos se movieron rápidamente por las imágenes. ¿Qué? ¿Qué clase de trucos son estos, Parker? Estas fotos, muestran al trepamuros ayudando. No destruyendo. Solo son la verdad, señor Jameson, respondió Peter con calma. Mi teleobjetivo y mi velocidad me permiten capturar momentos que otros no ven. Jameson resopló, pero Peter notó una pizca de confusión en su rostro. Tonterías. Es una amenaza. Una amenaza, digo. Pero, estas fotos, tienen un valor periodístico innegable. Las publicaré. Pero no se confunda, Parker.
Sigo pensando que ese Spider-Man es un farsante. Solo lo pondré en letra más pequeña. Peter sonrió para sus adentros. No necesitaba que Jameson lo alabara. Solo necesitaba sembrar la semilla de la duda. Si el Bugle publicaba fotos que lo mostraban como un héroe, por mucho que Jameson refunfuñara, la opinión pública comenzaría a dividirse. Y lo más importante, su identidad secreta se mantenía segura, y él controlaba la narrativa. Este Spider-Man no solo detendría criminales, también controlaría su propia imagen. Capítulo 10. La ciencia como coartada. La vida de Peter Parker se había vuelto un intrincado ballet de malabarismos, pero a diferencia de su contraparte original, él era el coreógrafo principal. Sus horas se dividían entre las clases, las tareas, sus trabajos en Tech Solutions Incorporated y sus patrullas nocturnas como Spider-Man. Para mantener todo en secreto, necesitaba una coartada infalible, y qué mejor coartada que la que ya estaba construyendo para sí mismo. Su genio. Peter, ¿vas a la biblioteca de nuevo esta noche? Preguntó a Aunt May, una tarde, mientras él se preparaba para salir. La preocupación en su voz era genuina, pero también mezclada con orgullo. Sí, tía May, Peter sonrió. Hay una competición de robótica a nivel estatal el próximo mes, y estoy trabajando en un nuevo algoritmo para el sistema de navegación. Requiere acceso a los servidores de la universidad, y solo puedo usarlos después de las 6. Era una verdad a medias, la mejor clase de mentira. Peter sí estaba trabajando en un algoritmo. Un algoritmo para sus pequeñas arañas rastreadoras, que esperaba implementar para mejorar su sistema de vigilancia criminal. Y sí usaba los servidores de la universidad, pero no solo para robótica. Los utilizaba para investigar patrones de delincuencia, para mapear las redes de alcantarillado, rutas de escape perfectas para Spider-Man, y para acceder a bases de datos científicas que lo ayudaban a refinar su telaraña y su traje. Su repentina explosión de brillantez académica no solo era una coartada, era también una fuente de oportunidades. Los profesores lo adoraban, las becas se acumulaban, y la atención de la escuela era una cortina de humo perfecta. Si pasaba horas encerrado en su habitación, era porque estaba inventando algo revolucionario para la feria de ciencias. Si desaparecía durante las noches, era porque estaba en sesiones de estudio avanzadas o trabajando en un proyecto clasificado en Tech Solutions. Incluso su relación con Harry Osborn y Gwen Stacy se beneficiaba de esto. Pasaba tiempo con ellos en la escuela, participando en clubes académicos y ayudando a Harry con sus tareas de química, para consternación de Harry. Esto no solo lo mantenía conectado con sus amigos, sino que también reforzaba la imagen de Peter Parker, el cerebrito, dejando poco espacio para sospechas. Un día, el director del instituto lo llamó a su oficina. El corazón de Peter dio un vuelco, pensando que quizás había sido demasiado obvio. Peter, dijo el director, con una sonrisa amplia, estoy muy impresionado con tu rendimiento. La junta escolar está considerando recomendarte para el programa de jóvenes visionarios de la Universidad Empire State. Implicaría más tiempo en el campus, acceso a laboratorios de investigación y la posibilidad de trabajar en proyectos de vanguardia. Peter apenas contuvo una sonrisa. Era perfecto. Sería un honor, señor. Me encantaría esa oportunidad. Esto no solo le daría acceso a recursos aún mayores para su vida como Spider-Man, sino que también le proporcionaría una coartada sólida como una roca para sus actividades. Horas en los laboratorios de la universidad. Inmerso en la investigación. ¿Quién sospecharía que en realidad estaba desarrollando un sistema de alerta temprana para crímenes o diseñando guanteletes mejorados para sus telarañas? Peter Parker no solo era un superhéroe, era un estratega maestro. Cada movimiento, cada decisión, cada mentira bien colocada, era parte de un plan más grande. Su intelecto era su mayor superpoder, tan formidable como su fuerza y su sentido arácnido. Y con cada día que pasaba, se sentía más en control de su destino y del destino de la ciudad que juró proteger.